Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Salas, soy cirujana de cabeza y cuello y maxilofacial y en esta oportunidad la siguiente clase trata sobre exámenes relacionados específicamente a cabeza y cuello. Es un resumen didáctico y puntual sobre los exámenes que nosotros utilizamos rutinariamente. Bueno, lo hemos dividido así, en estudios de imágenes y en procedimientos que también realizamos, muy aparte obviamente de las intervenciones quirúrgicas que se realizan a diario. Dentro de los exámenes, un examen que nos ayuda mucho, pero es inicial en casi todas las patologías, son las radiografías. Luego tenemos la ecografía, la tomografía, resonancia magnética, gamografía, que son de utilidad básica en nuestra especialidad. Y vamos a hablar también de algunos procedimientos que son los más frecuentes, que es la nasolaringoscopía, la biopsia de aspiración con aguja fina y biopsias incisionales o excisionales. Bueno, respecto a radiografías, lo que tenemos que conocer básicamente de las radiografías es que son exámenes diagnósticos que normalmente los solicitamos ante una patología de trauma de macizo facial específicamente. La mayoría de los pacientes que llegan con estos diagnósticos son pacientes que ingresan por emergencia, con antecedente de algún accidente de tránsito, algún trauma de gran altura o algún trauma domiciliario, etc. O algún tipo de agresión por terceros. Entonces, inicialmente, en cualquier centro o establecimiento de salud donde contemos con radiografías, podemos solicitarlas. Tienen diferentes proyecciones o incidencias y hay que conocer cuáles son estas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la proyección de Waters. La proyección de Waters específicamente nos va a ayudar a evaluar el tercio medio del macizo facial. Es de suma utilidad para esta zona de la carita y nos ayuda a evaluar sobre todo los senos maxilares. También en casos de sinusitis es una ayuda diagnóstica muy importante. También podemos evaluar los senos frontales y los senos etmoidales. Básicamente, como les menciono, se utiliza en tercio medio facial y nos da una buena información al respecto. Otra incidencia que también es de ayuda es la incidencia de Hirth o sumento vertical, ¿ya? Que específicamente nos permitirá evaluar base de cráneo, las celdas mastoideas y también parte de la mandíbula. Podemos ver acá, ¿no? Esta imagen, la primera, es de Waters, lo que estamos hablando, que es una radiografía que nos permite ver reborde orbitario, los senos maxilares, también en parte el seno frontal y también toda la órbita, ¿no? La órbita, el reborde orbitario por completo. Básicamente el tercio medio, ¿no? Es súper... nos da una buena información. Definitivamente cabe mencionar que la radiografía, como lo dije, es un método diagnóstico inicial. Nos da una presunción diagnóstica, pero no es el gol estándar en caso de traumas de macizo facial, ¿no? El gol estándar siempre van a ser las tomografías sin contraste más reconstrucción 3D, que nos va a dar una visión muchísimo más clara en la que se va a ver las características del trazo de fractura o los trazos de fractura en el caso que sean múltiples, y también nos va a ayudar al planeamiento quirúrgico, ¿no? Entonces acá tenemos una proyección que es la de Waters, que sí es contributoria en casos de sospecha de sinusitis, de fracturas de tercio medio facial. Esta fotografía de acá es una proyección de Hirth o sumento vertical, en la que podemos ver que se ve con mayor claridad la base del cráneo, tercio anterior, medio y posterior de la base del cráneo, las celdas mastoideas que también se pueden visualizar o nos dan una idea de las mismas, y en cierta forma la mandíbula. Acá podemos ver un poco el arco, ¿no? El arco cigomático. Luego tenemos la proyección o incidencia de Cadwell, que es conocida como frontonasal, ¿no? Es de la frente y la nariz. Acá podemos ver básicamente y sobre todo la parte del tercio superior. También el tercio medio, pero es mucho más útil para tercio superior, sobre todo para reborde supraorbitario, para la sutura frontomalar, seno frontal y las etmoidales, ¿no? Ese también es importante solicitarlo en caso de sospecha de sinusitis, sobre todo de seno frontal.
Tenemos también la proyección o la incidencia de Towne, que es esta, la de abajo, como pueden visualizar, en la que podemos evaluar bien cóndilos, ¿no? Se ve desde la parte posterior y se visualiza bien cóndilos y rama ascendente mandibular. Este nos da una visión más clara en el caso que tengamos una sospecha a nivel de la mandíbula, sobre todo en cóndilos o en apófisis coronoides. Otras radiografías que también son importantes son las que tenemos acá. La panorámica, o también llamada ortopantografía. Esta es una radiografía panorámica, que es una radiografía extraoral, en la que nos permite visualizar las estructuras de la mandíbula, incluida detalladamente las piezas dentarias, tanto en la zona de la arcada inferior como superior, y en esta radiografía podemos evaluar o visualizar en caso de sospecha de fractura este nivel. También sirve muchas veces para los odontólogos para determinar o plantear tratamientos odontológicos, ¿no? Esta de acá es una radiografía con proyección lateral. Básicamente nos sirve para evaluar silla turca, seno esfenoidal, la porción escamosa del hueso parietal y del hueso temporal. Y finalmente esta es la radiografía de ATM, que bueno, en casos de sospecha y disfunción de ATM sí nos ayuda para tener una idea o una presunción diagnóstica, pero en disfunción de ATM se prioriza la resonancia, ¿no?, como gol estándar. Entonces acá tenemos diferentes estructuras del macizo facial y cuál sería nuestra primera elección en caso necesitemos solicitar una radiografía. Por ejemplo, mandíbula, la primera elección es panorámica, como ya lo mencionamos, ¿no?, porque nos da una visión amplia de esta estructura y permite tener una idea clara de fracturas a este nivel. ¿Qué otras radiografías e incidencias podemos solicitar? La lateral de cráneo o la lateral oblicua. En caso de maxilar, también la panorámica se ve súper bien y las complementarias es una póstero anterior de cráneo. En caso de sospecha de órbita, podríamos utilizar Waters y Caldwell y como complementaria la póstero anterior, ¿no? Son de utilidad. El arco cigomático, como vimos, la de Hirsch en la que se ve en base de cráneo, pero también se puede utilizar para ver arco cigomático, para ver si hay algún tipo de depresión o fractura de este nivel, ¿no? En seno frontal, para evaluar más frontales, Caldwell o lateral de cráneo. También se podría pedir la de Waters. Senos paranasales, ambas, para descartar patología de sinusitis. Y como complementarias, las laterales de cráneo. Y cóndilos, como ya mencionamos, la de Towne, que es la de primera elección, y también se puede ver en panorámica. Y como complementaria, la Hirsch. Entonces, eso es respecto a radiografías. Cabe mencionar que en el caso de radiografías, las radiografías las solicitamos más en patología traumática, ¿no? Nos da una idea. O también cuando hay tumoraciones de cráneo y queremos descartar que haya compromiso de hueso, ¿no? Alguna tumoración en cuero cabelludo que puede estar infiltrando el hueso, también solicitamos radiografías de cráneo para ver algún tipo de infiltración o afectación ósea. Ahora vamos a hablar sobre las ecografías. Bueno, la ecografía en sí es el examen más utilizado por cirugía de cabeza y cuello, porque es un examen que es súper sencillo, es útil y es el examen inicial que nosotros utilizamos, sobre todo porque tiene bajo costo y nos permite evaluar tejidos blandos, ¿no?, relacionados a nuestra especialidad. Se puede utilizar como screening y es un examen de primera línea, ¿no? Es accesible para todos. Lo que nos ayuda o nos permite es diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas y tener una idea más clara de la composición de la tumoración. Ayuda a localizar la lesión y ver la relación con las estructuras adyacentes. Es muy importante la ecografía en la patología tiroidea, ¿no? Y esta también nos ayuda con el tema de la biopsia por aspiración a aguja fina. Entonces, ¿en qué casos nosotros utilizamos ecografías? Estas son indicaciones generales sobre el uso de ecografías, ultrasonidos en cirugía de cabeza y cuello. Por ejemplo, en la patología tiroidea, nosotros utilizamos las ecografías para diagnosticar los nódulos tiroideos ante una sospecha clínica. En un examen físico palpamos alguna tumoración que llama la atención y lo primero que vamos a hacer es solicitar una ecografía para que nos evalúen cuáles son las características de estos nódulos tiroideos. Definan si es un nódulo
de consistencia sólida o de apariencia quística para tener una idea de si puede ser un nódulo benigno o un nódulo maligno. También, aparte del estudio y el diagnóstico de estos nódulos, nos permite evaluar periódicamente estos nódulos, ¿no? Hacer una vigilancia o una observación ecográfica periódica en pacientes que no han sido sometidos a cirugía y que tenemos que ir controlando el crecimiento, las características de ciertos nódulos, ¿no? Nos ayuda bastante en el tema de tiroides. Es de suma importancia y sobre todo también que es un método que nos ayuda mucho al momento de la biopsia por aguja fina, ¿no? Aspiración a aguja fina. Aparte del tema de la tiroides, también nos ayuda a localizar adenomas paratiroideos, ¿no? Nos da una idea muy clara de dónde puede estar localizado el adenoma para poder así tener una presunción antes de ingresar a sala de operaciones. Respecto a las adenomegalias cervicales, también la ecografía permite describir las características de estas adenomegalias y poder evaluar si son adenomegalias sospechosas de malignidad o simplemente son adenomegalias reactivas, ¿no? También podrías hacer un seguimiento con ecografía, pero principalmente nos ayuda a eso, ¿no? A definir o a tener una idea más clara sobre las características, la benignidad o la malignidad de las adenomegalias. También es muy importante la ecografía como examen de primera línea en glándulas salivales, tanto en glándula parótida como en glándula submaxilar, tumoraciones, masas, cualquier bulto en estas glándulas, inicialmente se va a solicitar una ecografía, para que en la ecografía el radiólogo nos informe si se trata más de una tumoración sólida, una tumoración quística, una tumoración vascularizada, una tumoración de bordes irregulares, varias características que nos ayudan a tener una presunción diagnóstica y pensar si se trata de una tumoración benigna o una tumoración maligna, ¿no? Consecuentemente a esto, solicitarle una biopsia también de aspiración con aguja fina. Sumado a eso, la ecografía también nos ayuda al estudio del estadio de cáncer de cabeza y cuello, específicamente en el estudio de ganglios linfáticos de cuello, ¿no? Tenemos una adenomegalia, tenemos un tumor primario de cabeza y cuello, en cualquier parte, localizado en laringe, orofaringe, hipofaringe, en cualquier estructura de cabeza y cuello que sospechamos de metástasis a ganglios, la primera opción de estudio de estas adenomalias va a ser la ecografía y la biopsia para descartar que haya una metástasis en esas adenomegalias, ¿no? También nos ayuda en el seguimiento a pacientes posoperados que sospechamos que pueden tener una metástasis ganglionar, que pueden tener algún tipo de tumoración adicional, se le puede iniciar con seguimientos ecográficos. Estudios de otras masas cervicales, lesiones congénitas como el quiste tirogloso también se puede evaluar. Se evalúan las características de la tiroides, si su localización es cervical anterior, si está bien posicionada, si la tiroides es hipotrófica, si tiene algunas otras características. También nos da muy buenas imágenes y nos ayuda a llegar a un diagnóstico. También, como ya mencionamos, nos guía para la realización de la biopsia aspiración a aguja fina. También es importante en el diagnóstico y en el control o en la evolución de un quiste o un absceso. Muchas veces pacientes que llegan por emergencia con abscesos cérvico-faciales profundos o cervicales, como primera línea también solicitamos ecografías para ver la colección y la cantidad o el volumen de líquido que se encuentra en el caso del paciente, ¿no? Para poder ingresar a sala y hacer el drenaje respectivo. Estudios de tumores vasculares en cabeza y cuello, como glomos, ¿no? Se solicitan ecografías Doppler y evaluar las características, la ubicación, la localización y poder clasificarlas de acuerdo a la patología, ¿no? Bueno, específicamente la ecografía, en lo que más utilizamos en la patología más frecuente, una de las más frecuentes, es la tiroides en nuestra especialidad. Entonces vamos a
ahondar en este tema de tiroides y vamos a tratar de hablar punto por punto importante de la ecografía en la patología tiroidea. ¿Ya? Bueno, respecto a tiroides, como ya les mencioné, es la principal imagen y la inicial. Lo que se evalúa es el tamaño de los nódulos, la ecogenicidad, la ecotextura, la vascularidad. Lo que nos permite es estratificar el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos y nos basamos, o gracias a la ecografía podemos llegar a un TIRADS, ¿no? Que es un sistema que nos permite clasificar las características de los nódulos tiroideos para evaluar la posibilidad de malignidad y de acuerdo a eso tomar una acción específica respecto a esta patología en los pacientes. Entonces, la ecografía es un procedimiento que necesita un transductor lineal de alta frecuencia de 12 a 14 megahelios y el paciente normalmente está en decúbito supino con hiperextensión del cuello, ¿no? El radiólogo es el que se encarga de hacer esta ecografía y lo que nosotros buscamos es la descripción detallada de los nódulos tiroideos, evaluar si tiene una composición sólida. ¿Por qué? Porque este es un predictor de malignidad independiente, tiene una sensibilidad del 78 al 95% y una especificidad del 27 al 53%. Entonces, sí es importante evaluar esta característica en los nódulos tiroideos. Otra característica importante es la ecogenicidad, ¿no? Los nódulos hipoecogénicos tienen un mayor riesgo de malignidad que los iso o los hipericogénicos, con una sensibilidad del 74 al 94% y una especificidad del 56 al 74%. Es importante también la orientación. Nódulos más altos que anchos también tienen mayor riesgo de malignidad. Los márgenes irregulares tienen una presunción diagnóstica de malignidad, ¿no? Respecto a los bordes regulares y bien delimitados. Microcalcificaciones. Este también es una característica importante que evaluamos en las ecografías, ¿no? Nódulos con microcalcificaciones nos hacen pensar que estamos ante una patología maligna de tiroides. A lo grueso o ausencia aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. La vascularidad, ¿no? Vascularización intranodular tiene mayor riesgo que una vascularidad periférica. La elastografía es la dureza, ¿no? La dureza de la composición de estos nódulos. Mientras más duro el nódulo, tiene mucho mayor riesgo de ser una patología maligna. Acá tenemos, es un consenso de patología tiroidea respecto a las ecografías, ¿no? ¿Cuáles son las características que se evalúan en las ecografías respecto a los nódulos tiroideos? Entonces, como ya lo mencionamos, la composición, ¿no? Si es sólido, si es sólido, a la cabeza pensamos que puede ser algo maligno. Al contrario, si es espongiforme, se piensa que es más benigno, ¿no? Después, la ecogenicidad, si es hipoecogénico, tiene mayor riesgo de malignidad, si es hiperecogénico menos. La orientación que ya la comentamos, el margen, si es un margen irregular también tiene mayor riesgo. Si tiene microcalcificaciones, mayor riesgo. Y acá, bueno, está la estratificación por composición, ecogenicidad, la forma, los bordes y los focos hiperecogénicos. Son características detalladas que conllevan al radiólogo a determinar si un nódulo tiroideo es sospechoso de malignidad o no es sospechoso de malignidad. Y respecto a este, que es el sistema de estratificación de los nódulos, sabemos que es el TIRADS y hay diferentes categorías, del 1 al 6. El TIRADS 1 es un examen normal, con riesgo de cáncer 0%. El TIRADS 2 concluye que es benigno, también tiene 0% de riesgo de cáncer, pero en este caso, los cirujanos de cabeza y cuello optamos por hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento del crecimiento de estos nódulos o de las características conforme pasa el tiempo, ¿no? TIRADS 3 es probablemente benigno, así clasificado, y el riesgo de malignizar es menor del 5%. Entonces, ahí tenemos como recomendación hacer un seguimiento y en caso de pacientes que tienen antecedentes de cáncer tiroideo o algunos antecedentes de radioterapia previa, podría evaluarse la posibilidad de hacerse biopsia con aguja fina en este grupo de pacientes, ¿no?
Luego tenemos el TRAX4, que es sospechoso, y se subdivide en 4A, 4B y 4C. El 4A es de baja sospecha de 5 a 10%, el 4B de intermedia de 11 a 65% y el C es de alta sospecha, ¿no? De 66 a 95%. Entonces, todos los que están incluidos en este grupo deben de ir a biopsia definitivamente. Se les debe realizar la biopsia. Y TRAX5 es sugestivo de malignidad, que tiene mayor del 95% de riesgo, también va para biopsia definitivamente, y el TRAX6 también no es confirmado y va para biopsia, para confirmación histológica, ¿no? Altamente sugestivo, sugerente de ser cáncer de tiroides. Entonces, esa es la clasificación de TRAX y eso es lo que se sugiere en cada uno, ¿no? Normalmente los nódulos tiroideos, que son mayores a 1 centímetro, son los que se llegan a biopsiar. Se sugiere biopsiar todos los nódulos mayores a 1 centímetro. ¿Ya? Si fuese menor a 1 centímetro, se tienen que evaluar las características del paciente, pero nódulos mayores a 1 centímetro va para biopsia con aguja fina. Es lo que está resumido en esta diapositiva. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá les dan un puntaje en el TRAX por las categorías, lo que ya habíamos mencionado, y vemos que el TRAX3, que es levemente sospechoso, puede ir a seguimiento como puede ir a biopsia, pero la biopsia va si es mayor a 2.5 centímetros y seguimiento si es menor a este. En el TRAX4 van a biopsia si es más de 1.5, seguimiento si es mayor a 1 centímetro. Y altamente sospechoso, la biopsia si es mayor a 1 centímetro, seguimiento si es menor a 0,5 centímetros. Esto es el TRAX americano. Entonces sugiere el manejo de los pacientes con nódulos tiroideos y el tratamiento, ¿no? El tratamiento, el seguimiento que se les debe hacer o el manejo de estos pacientes. Eso es respecto a ecografías, básicamente. Ahora vamos a hablar sobre tomografías. Hay dos grandes ramas en cabeza y cuello en las que se utiliza la tomografía. Para trauma y para patologías ortognáticas que ameritan cirugía ortognática, patologías óseas, en la que básicamente utilizamos la tomografía de macizo facial sin contraste más reconstrucción 3D para evaluar todos los componentes óseos del macizo facial, ¿no? Es un estudio diagnóstico, es un estudio de planeamiento quirúrgico que nos brinda una información muy detallada y realmente aporta bastante al diagnóstico y al manejo. Y también tenemos la parte de tumores, tanto tumores benignos como tumores malignos o abscesos, cualquier tumoración, tejidos blandos, cualquier estructura de cabeza y cuello que amerite una evaluación de su extensión, de su profundidad y su localización exacta, solicitamos una tomografía con contraste, de preferencia con contraste. Y ahí se ve detalladamente, ¿no? Se evalúa, se hace una comparativa lado a lado y se puede llegar a un diagnóstico. Entonces, tanto en resonancia como en tomografía nos permite evaluar bien los espacios cervicales. Acá podemos ver el espacio parafaringeo, el espacio faringo mucoso, el espacio masticator, el espacio parotidio, el espacio carotidio, retrofaringeo, todos los espacios del cuello donde hay diferentes patologías, tanto la resonancia como la tomografía nos permiten hacer una evaluación. Bueno, respecto a las tomografías, como mencioné, se prefiere el uso de contraste, ¿no? Nos limita bien, nos da una buena información sobre los espacios del cuello, aumenta la visibilidad de los ganglios linfáticos y nos permite ver relaciones anatómicas. La tomografía nos ayuda básicamente a estadificar también a los pacientes. Muchos pacientes que tienen cualquier tipo de tumor primario en cabeza y cuello, la tomografía nos ayuda a hacer una estadificación de los mismos. Ver también si hay tumores que están localmente avanzados, poder definir si son resecables o no resecables, la tomografía también nos ayuda, nos da una gran información. Entonces, ¿en qué casos sí estaría indicado
solicitar una tomografía. En casos de infecciones como abscesos, ¿no? En caso de abscesos, sí sería ideal solicitar para ver si ese absceso, cuáles son sus límites, hasta dónde se extiende, qué zonas son las que están afectando y orientar para realizar el drenaje correspondiente, ¿no? Masas palpables y no palpables. También es importante, ¿no? Muchas veces hay tumoraciones que externamente no se pueden precisar y ante esa sospecha se solicita una tomografía con contraste y se puede definir que quizás es mucho más profundo, ¿no? Masas palpables que se visualizan externamente, también se necesita ver la extensión o la profundidad de la lesión y se solicita la tomografía. Evaluación de linfadenopatías también. En primera línea siempre la ecografía, pero nos da una imagen tridimensional la tomografía en caso de los ganglios, ¿no? Podemos ver las extensiones y la relación con otras estructuras. Bueno, también en patologías vasculares, glomus carotidio, nos permite evaluar el angiotén muy bien este tipo de patología. Y como mencioné, en estratificación, ¿no? Un examen que nos ayuda bastante, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, es la tomografía por emisión de positrones, el PET. Como sabemos, es un estudio diagnóstico, un estudio de medicina nuclear que nos brinda bastante información en cabeza y cuello. Su unidad de trabajo es el SUB, que según algunas bibliografías debería ser 2.5 más para poder ver algún tipo de alteración. ¿Cómo clasificamos si es una tumoración benigna o maligna? Quizás este podría ser como que un sugerente, pero no se ve en todas las patologías, ¿no? Esto puede variar de acuerdo a la estructura en estudio. No todas las estructuras tienen el mismo sub, ¿no? No se puede estadificar o definir de acuerdo estándarmente a todas las estructuras con este valor, ¿no? Puede variar. Este examen no es un método de tamizaje porque es un costo alto, no define el diagnóstico, tiene algunos falsos positivos en los falsos negativos, entonces no es como un método de tamizaje ni es un método de primera línea, ¿no? No se utiliza muy bien en lesiones que sean menores a 1 centímetro y no se puede estudiar bien cuando los tumores se extienden a mucosa, ¿no? No se define muy bien. ¿Cuáles son las desventajas? La baja resolución espacial y, bueno, la captación fisiológica del trazador. Se utiliza este 18-fluodeoxiglucosa como radiomarcador para poder ver la captación de este marcador en el cuerpo y poder definir si hay alguna hiperactividad, alguna estructura que esté que marque más, ¿no? Que tenga mayor actividad tumoral. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de este examen? Estadiar neoplasias. Se puede utilizar en pacientes que tienen metástasis cervical de primario desconocido, ¿no? Para evaluar cuál puede ser el primario, tener una presunción diagnóstica. También se puede evaluar en pacientes con un segundo primario, con una enfermedad localmente avanzada. Y también sirve bastante en el seguimiento de pacientes que ya han sido operados, que han recibido tratamientos adyuvantes, como esto permite hacer un seguimiento, ¿no? Como les mencionaba, puede tener falsos positivos porque cada estructura, específicamente cabeza y cuello, puede captar mayor cantidad de este marcador y puede llevar a un falso positivo. Entonces, cada uno tiene que ser evaluado o estudiado diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué patología sí puede haber un falso positivo por hiperactividad? En la tiroiditis de Hashimoto. Cuando hay grasa parda, en el anillo de Waldeyer, en patologías de laringe y lengua que necesariamente no son malignas, pero podrían, con un PET falso positivo, sugerir malignidad, ¿no? Pero no necesariamente es así. En pacientes que tienen bruxismo, los músculos masticatorios pueden marcar como un falso positivo.
en pacientes que tienen glicemias mayor a 200 también, ¿ya? Entonces, hay que tener estas consideraciones en este grupo de pacientes, que puede salir como si fuese un PET positivo, pero no necesariamente lo es. ¿Y en qué casos puede salir falsos negativos? Por ejemplo, en tumores que crecen muy rápido y en los que se presenta necrosis, ¿no? Por un crecimiento acelerado hay necrosis, entonces ahí ya no se va a poder marcar correctamente y no nos va a ayudar precisamente el diagnóstico. Y evidentemente cuando hay una mala interpretación, porque no se toma en cuenta que las estructuras tienen diferente captación de la misma. Otra estudio de imagen que nos ayuda y que sí lo solicitamos específicamente en tumores que son localmente avanzados o en tumoraciones que necesitamos delimitar bien las estructuras, que sea delimitar finamente las estructuras con una buena resolución, se solicita la resonancia magnética. Entonces, si es el estudio de elección para evaluar partes blandas, tiene un punto importante, ¿no? Nos ayuda a evaluar si hay diseminación perineural, ¿no? Por ejemplo, esta es una tomografía de un paciente que tiene en la región, se ve ahí, ¿no? Comportamiento graso normal en la región posterior del músculo tiroideo lateral. Y esta de acá se ve un adenocarcinoma diferenciado en la parte profunda de la parótida acá, ¿no? Del lado izquierdo. Y sugiere que hay un compromiso del nervio mandibular. Entonces, como comentamos, la resonancia puede evaluar diseminación perineural si hay algún compromiso neural. A diferencia de la tomografía, que no nos brinda esta característica. Identifica tumoraciones pequeñas y es de elección en varias patologías. Por ejemplo, en pacientes niños que tienen linfangiomas, se solicita o se prefiere evaluar la resonancia magnética porque nos da una información mucho más detallada de la extensión del linfangioma. Entonces, al momento de operar, nos brinda mayor información para el planeamiento quirúrgico, ¿no? Tanto de la extensión como para el planeamiento quirúrgico y ver qué estructuras están comprometidas. La resonancia magnética también se utiliza para disfunción de ATM, para evaluar los componentes y las estructuras de la articulación y es de buena utilidad, ¿no? Luego tenemos la gammagrafía, que como sabemos es un estudio de medicina nuclear que utiliza isótopos radioactivos que marcan donde hay hiperactividad, ¿no? Celular. Por ejemplo, acá vemos una gammagrafía tiroidea que está marcando en la parte, una pequeña zona no funcional del polo superior del lóbulo izquierdo, ¿no? Y se ve ahí una captación anormal en el nódulo no funcional. Entonces, esta gammagrafía también se utiliza para varias patologías de cabeza y cuello. Nos ayuda para la patología tiroidea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tiroiditis, en el caso de hipertiroidismo, nódulos tiroideos, es de buena utilidad. También nos ayuda para ganglios centinelas, en el caso, por ejemplo, de un melanoma, ¿no? También se puede solicitar. En glándulas salivales también, en glándulas paratiroides también, y en patología ósea también se puede utilizar la gammagrafía, ¿no? Sabemos que la sustancia que se utiliza mayormente en este tipo de gammagrafías es tecnesio 99 en el caso de la patología ósea, y se puede utilizar para ver actividad del hueso, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar en caso de osteomielitis, en otras patologías en las que queremos ver hiperfunción celular ósea, ¿no? Si es de ayuda, sí da una buena información y sí se utiliza en algunos casos. La gammagrafía, en el caso de tiroides, también nos ayuda para poder evaluar cuando tenemos sospecha de tiroides ectópica, ¿no? O, por ejemplo, una tiroides, no sé, en base de lengua, o evaluar en cualquier parte del recorrido de la tiroides, ¿no? De un quiste tirogloso, nos permite evaluar bien la gammagrafía y poder ubicar, ¿no?, dónde se encuentra ese tejido tiroideo ectópico.
Respecto a eso, también es importante mencionar que pacientes que son posoperados de tiroides, cáncer de tiroides específicamente, que posteriormente a eso tienen que recibir radioyodo radioactivo como terapia adyuvante, necesitan realizarse este procedimiento, ¿no? Es un procedimiento en el cual el paciente posterior a la cirugía debería tener una supresión de hormona tiroidea, tener un TSH mayor a 30 para tener una mayor captación de este radioactivo y el objetivo de este tratamiento es poder disminuir o desaparecer o atenuar el tejido tiroideo residual que puede estar quedando en el lecho, ¿no? Tanto en el lecho tiroideo, después de realizar la tiroidectomía total, o en espacios ganglionares como, no sé, en el grupo 6, que es el grupo central, ¿no? Entonces, para eso es el objetivo de este tratamiento, ¿no? Disminuir la posibilidad de que quede algún tipo de patología tumoral en el lecho tiroideo. Entonces, también es de suma importancia, sobre todo en tiroides, ¿no? Y sí se utiliza en pacientes que tienen cáncer de tiroides localmente avanzado, pacientes que han tenido una extensión extraglandular fuera de la tiroides, es importante realizarle un tratamiento complementario con radioyoga. Entonces, y esto es lo que hemos comentado es la parte de exámenes, que son los más frecuentes. Hay muchos otros exámenes, pero los que más solicitamos o los más frecuentes que se ven a diario son los que ya hemos mencionado, ¿no? Y respecto a los procedimientos, vamos a andar en procedimientos que son los más frecuentes y vamos a hablar características generales de ellos, ¿no? Por ejemplo, un examen que utilizamos es la nasolaringoscopía, que es un examen flexible, dinámico, que nos brinda muy buena información de las estructuras, que puede ser desde la fosa nasal hasta la carina, ¿no? En realidad lo utilizamos así. El cirujano de cabeza y cuello también lo utiliza, el otorrino también lo puede realizar el cirujano de tórax, ¿no? El neumólogo hace la fibrobroncoscopía, pero es un examen que sí nos ayuda y nos brinda información muy importante respecto a alguna alteración estructural o funcional en este recorrido. ¿Ya? Entonces es un examen dinámico que nos permite evaluar la vía aérea superior hasta la carina, es flexible y se realiza con anestesia local, ¿no? Se ingresa por las fosas nasales, por las narinas y se puede llegar hasta la carina, ¿no? Se visualiza la orofaringe, la hipofaringe, la laringe, la tráquea. Y las patologías en estudio principalmente en los últimos años ha sido la estenosis laringotraqueal, ¿no? Por el antecedente de intubación prolongada en muchos pacientes a raíz de la infección por COVID, ¿no? Cualquier patología benigna y maligna de cualquiera de las estructuras en estudio también se puede visualizar y también alteraciones funcionales. Entonces acá tenemos una imagen de una laringoscopía. Acá podemos evaluar las cuerdas vocales, ver su funcionalidad. Se le solicita al paciente que emita un sonido para que puedan vibrar las cuerdas vocales y ver el movimiento de las mismas, ¿no? Entonces es para pacientes que tienen un antecedente de disfonía crónica, más de 2 semanas con disfonía, se puede sugerir realizarse una laringoscopía para ver si hay algún tipo de alteración a este nivel, ¿no? También se ven los pliegues ariterioepiglóticos, se ve el epiglotis, se ve la funcionalidad del epiglotis, se atraviesa la parte de la glotis y se llega hacia la subglotis y posteriormente la tráquea, ¿no? Se visualizan los anillos traqueales y toda la permeabilidad de la vía aérea hasta se puede llegar a la carina, ¿no? Acá en teoría se podría ver la hipofaringe, también se ve la orofaringe, la base de la lengua, ¿no? Que nos da una imagen dinámica y real, ¿no? En vivo de las lesiones que pueden estar en estas estructuras. Entonces es importante para evaluar cuerdas vocales, su funcionalidad, la estenosis laringotranqueal, pólipos en cuerdas vocales, cómo está la función epiglótica, si hay una insuficiencia epiglótica, si hay características de reflujo, ¿no? Que hay alguna alteración, puede haber laringitis
a repetición, laringitis crónicas por este antecedente, tumores en orofaringe, en hipofaringe, y bueno, eso principalmente es lo que nos aporta este examen, que es un examen rápido, es sencillo y es con anestesia local, ¿no? Luego, un examen importante, el cual ya hemos mencionado, pero vamos a ahondar, es la biopsia de aspiración de aguja fina guiada por ecografía, ¿no? Como se puede observar en la foto. Entonces, es un método simple, es mínimamente invasivo, ya es con una aguja fina, como lo dice su nombre, y se realiza para nódulos tiroideos que tienen riesgo de malignidad, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad alta. La técnica debe ser entre 15 a 30 segundos como máximo. Se ubica el nódulo con el ecógrafo y se ingresa con la aguja fina por capilaridad o presión negativa. Se observa por la ecografía, guiada por la ecografía, la puntita de la aguja y se realiza la presión negativa y las oscilaciones para tomar la muestra. Posteriormente se realiza una presión en la zona de punción y se retira la aguja y se realiza la hemostasia, ¿no? Este es el sistema Bethesda, que es el que se utiliza, que es muy importante en patología tiroidea, que clasifica los nódulos tiroideos luego de la biopsia, ¿no? Los resultados de la biopsia aspiración. Entonces tenemos del 1 al 6. El 1 es una muestra que el patólogo ha concluido que es no diagnóstica, ¿no? Que puede haber sido sangre, que puede haber sido restos acelulares, solo líquido quístico y no puede definir ningún diagnóstico, ¿no? No se llega a definir nada. Es una muestra no contributoria que se tiene definitivamente que repetir, ¿ya? El Bethesda 2 es benigno, ¿no? Es cualquier patología tiroidea, un nódulo que no es maligno, que no tiene ninguna característica de malignidad y es 100% benigno. Entonces puede ser una enfermedad folicular nodular, un nódulo adenomatoso, coloide, hiperplásico, una tiroiditis crónica linfocítica como Hashimoto, una tiroiditis granulomatosa como de Kerbein y otros, pero completamente benigno. En este caso, al paciente se tiene que hacer, hay dos opciones, de acuerdo al tamaño del nódulo, ¿no? Si es un tamaño grande, si es un tamaño pequeño. Si es pequeño y no ha habido un crecimiento progresivo o acelerado y no genera síntomas compresivos, se le puede hacer un seguimiento. Pero si es un nódulo con todas las características previas, que sí tiene síntomas compresivos, que crece rápidamente, que genera molestia al paciente, se podría plantear la cirugía, ¿no? Dependiendo de la característica y individualizar a cada paciente. En el Bethesda 3 tenemos la tipia de significado no determinado. No se puede llegar a determinar en sí si es benigno o si es maligno. Entonces, muchos sugieren repetir la muestra en este caso. En la neoplasia folicular, que es el 4, es de tipo oncocítico, tiene un porcentaje de malignidad, podría tener un porcentaje de malignidad, y de acuerdo al tamaño, las características o los antecedentes del paciente, se sugiere hacer una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, ¿no? Se tiene que evaluar cada paciente. El 5 es una sospecha de malignidad, tiene un porcentaje de ser maligno más alto y puede ser carcinoma papilar, medular, metastásico, sospechoso de linfoma, pero sí está en el grupo de sospechosos de malignidad y también se sugiere que va para cirugía. Y el 6, que es maligno, cáncer, definido como cáncer, sí es que tiene 100% de confirmación de ser maligno y sí o sí va para cirugía definitivamente, ¿no? Puede ser de diferente tipo histológico, como papilar, puede ser medular, diferenciado, pero sí concluye que es un cáncer de tiroides. Y finalmente tenemos las biopsias, ¿no? Son procedimientos pequeños que se realizan, que es lo más frecuente que nosotros realizamos tanto en pacientes hospitalizados o pacientes por consulta externa, que son tumoraciones de piel, estudios de ganglios linfáticos en los cuales nos solicitan realizar una biopsia, tumoraciones de tejidos blandos en cabeza y cuello, tumoraciones en cavidad oral. Entonces, como su nombre lo dice y todos lo sabemos, la biopsia excisional es tomar una muestra, pero retirando toda la muestra, ¿no? Toda la estructura al 100.
En cambio, incisional es una parte pequeña de la muestra que queremos analizar. Entonces, por ejemplo, en tumoraciones de piel se sugiere realizar una biopsia incisional, tomar una pequeña muestra y definir si se trata no de una patología maligna, ¿no? Si es un carcinoma vasocelular, epidermoide o melanoma, de acuerdo a lo que concluye el patólogo, ¿no? Y de acuerdo a esa biopsia previa, recién ofrecerle al paciente una cirugía definitiva o un tratamiento definitivo. Los ganglios linfáticos, dependiendo en este caso se hace una biopsia excisional, se toma la muestra de un ganglio linfático para tener una muestra significativa para estudio, para descartar cualquier patología, tanto como metástasis de un primario de cabeza y cuello o un linfoma o patología infecciosa, como puede ser tuberculosis ganglionar, etcétera, ¿no? Tumoraciones de tejidos blandos en cabeza y cuello. Cualquier tumoración que se tenga alguna sospecha que pueda ser maligna, se sugiere hacer una biopsia incisional inicial para tener una presunción diagnóstica y posterior a ello realizar la cirugía definitiva, ¿no? Brindarle al paciente el tratamiento definitivo. Tumoraciones en cavidad oral. Si es un paciente que tiene una tumoración y si tiene una sospecha de ser un mucocele o alguna patología benigna, se puede realizar una biopsia excisional, mandar a estudio y que nos definan el diagnóstico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características del paciente, se opta por realizar una u otra. Pero definitivamente esto se le debe ofrecer al paciente antes de brindarle un tratamiento definitivo. Se debe biopsiar cualquier tumor de cabeza y cuello antes de brindarle un tratamiento quirúrgico. Entonces, respecto a este tema, ¿cuáles son las generalidades que permiten un diagnóstico histológico definitivo, su clasificación y grado de malignidad, ¿no? Es esencial en el diagnóstico preoperatorio para la planificación quirúrgica y evaluación de terapia adyuvante. Es necesario siempre hacer una biopsia. ¿Cuáles son las indicaciones? Tejidos blandos en pacientes sin historia de trauma, masa que persiste más de 6 semanas posteriores a un trauma local, masas de más de 5 centímetros, masas de rápido crecimiento se deben biopsiar, masas sintomáticas, lesiones pequeñas y subcutáneas que persisten sin cambios durante años y pueden ser observadas sin necesidad de biopsia. Entonces, toda tumoración en cirugía de cabeza y cuello se sugiere biopsia previo a tratamiento quirúrgico. Eso sería todo. Muchas gracias.